Hablaremos entonces de hechizos. Entre los siglos XIV y XVII abundaron los casos de hechicería entre los nobles ingleses. Se creía que no solo merced a la intriga, sino también a fuerza de procedimientos mágicos, podía uno sumar poder. Esto no ha terminado en el siglo XVII, muchos han creído y siguen creyendo en eso. Los hechiceros estaban dispuestos, por una suma de dinero, a practicar magia letal. Y así cuando algún tipo te molestaba, le decías a los hechiceros y los tipos le hacían ahí una cosa, un daño, y tu enemigo se moría. Podía decirse que cada casa noble tenía su hechicero, que llegado el caso servía para desbarrancar a otras casas. Los más osados intentaron hechizar a los mismísimos reyes, aunque sabían en este caso que la mínima murmuración al respecto te llevaba directamente al cadalso. El rango, el alto linaje no eran protección contra acusaciones de hechicería, especialmente contra el rey. No, esa majestad, chao, sonabas. Bien, citemos brevemente uno de los primeros casos famosos de hechicería contra los monarcas. Allá por el año 1400 se pretendió hechizar al rey Enrique V de Inglaterra. Los conjurados quisieron volverlo loco con acciones sobre sus ropas. Para eso vistieron con armaduras del rey, camisas, cosas que se habían afanado, a unos locos que habían sido capturados para tal menester. Es decir, era necesario capturar unos locos y vestirlos con la ropa de la persona que se deseaba enloquecer. Muy científico todo. Magia simpática. Hasta aquí muy científico. Sí. Pero no dio resultado. Entre los conjurados estaba nada menos que la madrastra de Enrique, Juana de Navarra, que era la segunda esposa de Enrique IV de Lancaster, y también estaba el capellán, John Randolph. Lo curioso es que no se juzgaba la ingenuidad del intento en estos casos. Qué sé yo, un intento que pretende volver loco al rey vistiendo locos con sus ropas es ingenuo. Pero las penas no eran ingenuas. Ahí te mataban, y te mataban con un hacha de verdad. Y no está mal. No con un muñequito de hacha. No está mal la idea. Creo que no. Así que hubo prisión para algunos y otros fueron directamente al cadalso. Una hechicera llamada Marjorie Schuldemine era famosa por el empleo de filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes. ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de un esposo renuente? Señora. Sí. Muy bien. La señora Eleanor Cabham utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que su marido, el duque de Gloucester, la amara. Pero después quiso usar la hechicería con fines políticos y se dispuso a atentar nada menos que contra Ricardo III. En realidad la bruja, Marjorie, no era muy ortodoxa en sus hechizos, ¿no? Y bueno, junto con dos hombres que la ayudaron, que eran partidarios de la casa Tudor, buscaron pelo de Ricardo III en el cuarto de los peluqueros de palacio. Siempre algún pelo queda cuando uno va a la peluquería. Los peluqueros de palacio mayormente atienden al rey. Bueno, no importa. Fueron ahí y consiguieron unos pelos. Digo esto porque usted se va a una peluquería cualquiera donde se atiende a su enemigo, corre el riesgo de no poder identificar el pelo de su enemigo, salvo que sea pelirrojo. Y tampoco. No, tampoco. Bien. Entonces consiguieron pelos del rey, pelos reales, digamos. Una vez conseguidos los pelos, Marjorie, la bruja, mezcló aquellos pelos con una especie de cera y con esa cera preparó una imagen del rey Ricardo III. Y ahí empezaron meta, pinchazo y pinchazo para ver si reventaba de una vez Ricardo III. Los ayudantes de Marjorie y la propia cliente, Eleanor Cabham, creían tan fervorosamente en las potestades de esta brujería que una vez que terminaron con el ritual, ya lo dieron por muerto al rey Ricardo. Eso es bueno, ya está, dice. Y dijeron, bueno, se ha muerto el rey. Ya le hemos dado tantos pinchazos a esta figura que de seguro el rey se ha muerto. Y ahí se arrepintieron. Sí.
Tarde, ¿no? No lo pudieron soportar, les vino de golpe el arrepentimiento, vieron la figura del rey Ricardo, la figura de cera, atravesada por agujas, y alguien dijo, ¿qué hemos hecho? Y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y reproche, se arrepintieron colectivamente Siempre y demencialmente, y les agarró también el terror, salieron rajando, pidiendo perdón a Dios a los gritos, imagínense. Debió intervenir la guardia para detener el escándalo. Y les preguntaron qué pasaba y los tipos gritaban, pedimos clemencia, pedimos clemencia. Fueron, se presentaron ante Ricardo III y le contaron su atentado. Pero lo peor es que no esperaban encontrarse a Ricardo III, así que cuando lo vieron se prosternaron ante lo que ellos creían el fantasma de Ricardo III. Qué bueno. Y confesaron su crimen. Pobre gente, ¿no? Bueno, Marjorie fue quemada en Smithville. ¿Por qué razón? No había hecho nada la pobre mujer. Bueno, le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelo. Listo. La conspiradora principal, Eleanor Cabham, fue obligada a hacer penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man. En el año 1534, y esta ya es otra historia, pero me gustó esta... Está bien. Alguien que a tal punto se cree sus propias fantasías Claro. que termina siendo castigada por ellas. Qué Imagínense notable. Carriópolis. Pero tiene que ver con lo que... No, pero está muy bien en serio. Tiene que ver con lo que hablábamos recién. Sí, sí, absolutamente. En el año 1534, es otra historia, en tiempos del reinado de Enrique VII, no, de Enrique VIII, si es 1534, y es así, porque acá dice también conocido como Charles Lawton. Charles Lawton, o Charles El actor Lawton, que como lo decimos protagonizó aquí, era Enrique VIII. Bueno, durante esa época se llegó a extremos tremendos para evitar hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado. En determinado momento se pensó que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y de su estirpe. Y se castigó a quienes inocentemente maltrataban aquellos árboles. En el año 1534, una adivina, conocida como la doncella de Kent, agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol no fuera destruido de raíz. Bueno, algunos fueron a talarlo, veo como la gente enseguida quiere resolver los problemas económicos y políticos. Pero esto fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Entonces la doncella de Kent fue arrestada y ejecutada. O sea, había mucho que creer para llevar a cabo ese acto jurídico. Primero había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Tenías que creer eso. Pero después necesitabas mucha gente que creyera que ese y otros árboles simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa. Sí, como el Que griego es lo afirma peor, en el creativo, que es lo peor, ¿no? el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa, y todo Así en la es. palabra nilo. Está bien eso. Bueno, uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya es un grado de locura muy, muy avanzado. Bien. La arrestaron a esta chica, la doncella de Kent, bueno, y la ejecutaron. Última historia, la que más me gusta. En el año 1603 murió la reina Isabel, como saben ustedes, sin descendencia, y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado matar. Tenía 37 años Jacobo, y con él se inició la dinastía de los Stuart. Su apariencia era ridícula. No la apariencia de la dinastía de los Stuart, sino la de Jacobo. Usaba una barba dispersa, era muy torpe. Acá dice, a cada momento se caía del caballo. Bueno, no a cada momento, solo cuando montaba. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad, así que nadie entendía lo que decía. Algunos dicen que le gustaban los muchachos, lo cual no está nada. Así que tuvo varios favoritos, pero también favoritas. Una de ellas se llamaba Lucy Stratfield, y no era muy conveniente para el protocolo, puesto que no era noble, la Lucía Stratfield. Jacobo la quería muchísimo.
Entonces, para disciplinarlo y para que la estirpe no peligrara, lo casaron a Jacobo con una princesa danesa que se llamaba Ana, y con ella tuvo a quien luego fue Carlos I. El rey caballero. Dios libre. Pero Jacobo, obligado a abandonarla, no podía olvidar a Lucy Stratfield. Por esos tiempos, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Estos anillos alejaban de la mente del que los usaban cualquier recuerdo del antiguo amor. Quiero uno. El poder era tal, decían los charlatanes, ¿no? Que se olvidaba no solo el dolor del amor perdido, sino el recuerdo de quién había producido aquel dolor. No sabías ni a quién habías amado. Maravilloso. Jacobo I le ordenó a una ayuda de cámara que le consiguiera uno de esos anillos. Dice, vaya, tráigame un anillo de eso para olvidar. Y el experimento dio resultados, o pareció darlos, hasta que sucedió algo maravilloso. Bastante tiempo después de la separación de Lucy, el rey se había olvidado completamente. Mucho tiempo después aparece ella en una fiesta, y el rey, que ya había olvidado hasta el rostro y su amor, bueno, la vio otra vez y le gustó. Es maravilloso. Maravilloso, en serio. Y le gustó. Pero está bien. Se acercó a los cortesanos, los mismos que le habían indicado que la abandonara y que le habían aconsejado el uso del anillo, y les preguntó el nombre de esa hermosa desconocida. Nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso o si Jacobo era más vivo de lo que muchos creían. Pero bailó con Lucy, la llevó por algunas semanas a sus aposentos como la más novedosa de sus amantes, y fueron felices por un rato. Esta última Qué buena historia. me encantó esta historia. Y yo creo que habría que hacerlo aun cuando no te lo prohibieran. Algunos de nosotros hacemos algo parecido, sí, con algunas de nuestras novelas. Y puede suceder, alguna vez dentro de unas pocas semanas podré contarle completa una historia que se llama El nictógrafo de Bernadotte, una historia que tiene que ver con Suecia y con ese muchacho que se escribió Muerte a los Reyes para después ser paradójicamente coronado rey, ¿no? Que se casó con la amante de Napoleón, de Siré, y no me acuerdo ahora su apellido. Pero esta historia narra más o menos, es un encuentro juvenil de un hombre y una mujer en la oscuridad de un zaguán, digamos, que se pierde. Sucede esa noche en que se aman maravillosamente y por cosas que tiene la vida, que en general son bastante estúpidas, no se vuelven a ver. Y pasado el tiempo se reencuentran como dos personas desconocidas. Si fuera hoy en día esto pasaría en la web o ese tipo de cosas, y vuelve a suceder el amor. Yo creo que si pudiera vivir o recuperar una de esas cosas, sería capaz incluso, digo, de creer ya no en la magia, sino en Dios, en la República y en tantas otras cosas por las que he luchado inútilmente. Y me parece que realmente, si tiene algún sentido la vida, es poder pensar en que este tipo de milagros suceden, porque si no, el resto es una especie de humorada, por más que sea de Borjak, y la toque también el muchacho Chrysler, ¿no? El discotecario a quien entrevisté también creía que todo esto era una humorada, y entonces se le ocurrió darme esta música para que pasemos. Se trata del famoso Humoresque, una obra de Borjak, que escucharemos en la versión de Fritz Kreisler. Adelante.